Cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto las plataformas de internet. 24 de febrero, Día de la Bandera. Hoy también es día del cumpleaños de Lorenzo Meyer. Le mando un gran abrazo, doctor. Y bueno, pues vamos a revisar lo más importante. El canciller de la República condena enérgicamente la invasión militar de Rusia a Ucrania. Rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió 2 invasiones por parte de Francia, 2 invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. Bueno, pues parte de lo que dijo el canciller de la República. En un instante me voy a enlazar a Nueva York para conversar con el embajador de la Fuente, nuestro representante ante Naciones Unidas. Usted recuerda que Estados Unidos puso sobre la mesa una resolución que en estos momentos se está negociando. Joe Biden aseguró que Putin eligió la guerra y ahora debe soportar las consecuencias. El rublo ha perdido mucho valor, igual que cayó la bolsa. Además ha habido represalias en el ámbito cultural. Bueno, pues algunas de ellas se la relataré en un momento más. La Unión Europea tuvo su reunión de consejo hoy y advirtió más sanciones. Canadá rompe relaciones diplomáticas con efectivamente Rusia. Macron le exige en una llamada telefónica a Putin que cese las operaciones. Rusia pues dice que está previniendo una guerra a gran escala. Esto es lo que dice el presidente de la Duma, uno de los hombres cercanos al presidente Putin. Y bueno, pues por supuesto el asunto tiene enorme repercusión en muchos ámbitos. Platicaremos en un momento más también con el doctor Raúl Benítez para que nos diga qué novedades está viendo en el plano puramente militar, cómo se están enfrentando efectivamente 2 ejércitos con asimetrías enormes. En más temas, quiero decirle que el INE le ordena a Claudia Sheinbaum eliminar otro mensaje de Twitter. Ella dice que los consejeros están preocupados por bajar tweets. Pues yo creo que los consejeros tienen que hacer eso y la jefa de gobierno, bueno, claramente ahí hay un mensaje político. Le han comisionado, supongo que pasa esto por la formación de su candidatura, de promover, ¿no?, que la consulta de la revocación vaya a más gente, ¿no?, y demostrar cuál es el verdadero músculo de Morena. Supongo que por ahí va. En otros temas, tengo una espléndida noticia que compartir con usted. La Sinfónica de Carolina del Norte anunció el nombramiento del gran maestro Carlos Miguel Prieto como su próximo director musical. Ha sido, pues, él, ya hemos platicado con él en varias ocasiones, director de la Sinfónica Nacional, y bueno, pues en muchas otras orquestas ha brillado. Una felicitación, por supuesto, al maestro. México suma 18,000 nuevos contagios y entre ayer y hoy han muerto 362 personas. Sígase cuidando, a pesar de que ya le bajaron muchísimo a todo lo que es el mensaje de cautela en términos sanitarios. Sigue muriendo mucha gente. Y le comentaba también hace un momento que pues la inflación sigue dando de qué hablar. La inflación anual la tenemos en 7,22 según el dato dado a conocer hoy por el INEGI. Pausa, volvemos. Me enlazo ahora mismo hasta Nueva York con nuestro representante ante Naciones Unidas, el embajador de la Fuente. Embajador, un privilegio recibirlo. Al contrario, Leonardo, como siempre, un gusto platicar contigo, con tu auditorio, ahora en circunstancias complicadas, pero en el mejor de los ánimos de compartir con ustedes lo que podamos para ayudarles a que estén bien informados. Sí. Embajador, hace un momento escuchamos al canciller de la República con el que usted tuvo una interacción esta mañana y acordaron las líneas generales. Él decía que recibió instrucciones del jefe del Estado de cómo conducirnos. De arranque, una condena a esto que ya tiene todos los visos de ser una invasión completa a Ucrania. ¿Qué espacios hay? Sabemos, ayer la embajadora de los Estados Unidos propuso una resolución que supongo que estarán discutiendo ahora en los canales diplomáticos. Cuéntenos qué espacios hay en este contexto para la diplomacia, embajador de la Fuente. No muchos, Leonardo, pero es muy importante también señalar que no están agotados. A ver,
Creo que ahora lo que tiene que cambiar es el discurso del propio Consejo de Seguridad. Yo creo que ahora la exigencia tiene que ser el cese al fuego inmediato. De hecho, ese fue, si tú lo recuerdas, quizá el mensaje más claro del secretario general ayer por la noche, cuando dice: le pido al presidente Putin que retire a sus tropas, ¿no? Más directo no puede hacer. El proyecto de resolución de los Estados Unidos, que en efecto seguimos discutiendo y probablemente se adopte mañana o se vote mañana, también es un llamado muy contundente al cese al fuego. Y bueno, ahí siguen abiertas, porque no están clausuradas, el grupo trilateral de contacto, ¿no? Donde la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea juega un papel fundamental. ¿Ese sigue vivo, embajador? Sí, sigue vivo. Y también el formato de Normandía, donde entran Alemania y Francia. Sí. Entonces, a ver, hay espacios para sentarse si hubiese voluntad para sentarse. Nosotros estamos tratando, Leonardo, en esta resolución, el proyecto que impulsa Estados Unidos, de ver si logramos que en alguna parte pueda quedar también la idea de que la diplomacia no está del todo agotada, porque yo creo que eso es lo último que deberíamos de cerrar, ¿no? Cuando ya dices, ya la diplomacia no tiene nada que hacer, pues entonces sí, la verdad es que no queda más que conflagración y enfrentamiento. Yo creo que no es el caso, no está ciertamente sencillo, y creo que ha sido muy bueno y muy claro que el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores hayan ya también definido con toda precisión cuál va a ser la posición de México en esta nueva etapa, porque estuvo también muy claramente definida en la etapa previa, donde hicimos cual tiene su funcionalidad, claro. Todos los esfuerzos que se pudieron por tratar de evitar llegar a donde llegamos, bueno, no alcanzó, esa es la verdad, la capacidad para una diplomacia preventiva que tanto hemos querido impulsar en el Consejo de Seguridad no alcanzó para ello, y ahora en esta nueva etapa pues tenemos que ser, por un lado, más enérgicos con las violaciones flagrantes que ha habido a la Carta de las Naciones Unidas, que también son de alguna manera violaciones a los principios constitucionales de nuestra propia política exterior. Claro. Entonces, lo que el secretario Ebrard y el presidente han ya instruido es muy claro. ¿Qué posibilidades hay de que pueda realmente ser efectivo un cese al fuego en el futuro cercano? Lo veo muy complicado. Y lo que sí no podríamos precisar en este momento, Leonardo, por lo menos yo no tengo los elementos, es de cuál es realmente el alcance de esta operación militar especial, como la denominó el presidente Putin, que es, digamos, es una avanzada militar sobre territorio de Ucrania. ¿Hasta dónde realmente? ¿Qué sabemos el día de hoy? Lo que sabemos básicamente es que ha habido, desde luego, una incursión, no solamente en la parte históricamente conflictiva del este de Ucrania, que hubiera sido lo menos malo de todo si, digamos, la avanzada militar se hubiera realmente limitado a esa región, porque lo tienes de todas maneras más acotado, pero parece ser que todo indica que en efecto ha habido ataques específicos sobre blancos militares en diversos puntos del territorio y que han estado cerca de Kiev, y esto también es consistente con lo que nos decía nuestra embajadora esta mañana y lo que está ocurriendo con algunos connacionales que están tratando de evadir algunas órdenes que ha dado ya muy claras el presidente de Ucrania, en el sentido de que los hombres no pueden irse, se tendrán, como debe de ser, de quedarse entre 18 y 60 años. No pueden abandonar, no pueden abandonar el territorio. Y desde luego el otro llamado ya también creo que muy oportuno, que te da una idea de la gravedad del problema, que hizo el secretario general el día de hoy para decir necesitamos entrar ya con ayuda humanitaria, porque independientemente de que los blancos sean objetivos militares, ¿no?, siempre hay lo que llaman tan fríamente daños colaterales, que son casi siempre los más graves, porque son los que recaen
sobre los inocentes, sobre la población civil y además dentro de la población civil sobre los más vulnerables, las mujeres. Ese es un énfasis, embajador de la Fuente, que en todos los conflictos, ahora tenemos pero en todos los anteriores me ha dicho, México pone un particular énfasis, ¿no? Protección de la población civil, y ahora hay también pues la inquietud de sí, por supuesto, información fragmentaria. El canciller decía que ha estado en consultas con 7 países más, supongo que sus contactos con todos los embajadores que están en el Consejo y en Naciones Unidas serán enormes, pero también la idea de que no vayamos a tener un problema en el ámbito nuclear. No sé si esa parte también la están contemplando o discutiendo. Yo creo que no hay que descuidar ningún flanco. También te digo, porque en realidad esto pues se nos ha, por un lado estaba muy programado y estaba muy abierto el juego, pero también ha habido muchas sorpresas. No hay ningún indicio de que se vaya a nuclearizar esta confrontación, pero sería muy importante que de antemano se tomaran todas las previsiones posibles para que esto no ocurra. Insisto, yo no tengo ningún indicio de que vaya por ahí, pero todas las precauciones son pocas, ¿no? Oiga, ¿se acuerda cuando presentó como rector, esto ya hace 20 años, a Hans Blix, ¿no? Que vino a vernos, claro, que presidía el régimen de inspecciones, pero no lo distraigo con eso. ¿Cómo está en estos momentos? Supongo que es una negociación diplomática vertiginosa, negociándose la redacción de esta resolución que ayer anunció Estados Unidos. Pues mira, nosotros nos estamos concentrando básicamente en ver si podemos lograr que quede en esa resolución, porque en el proyecto original no venía, un espacio para la reanudación de la diplomacia. Creo que si logramos eso, sería una buena contribución de México, muy en nuestra línea, y ahí estamos. Todavía no traemos claro. Al parecer, la embajadora norteamericana lo vio bien, lo mandó a Washington. Estamos en eso y puede ser que logremos, ojalá, tener ese espacio. Los demás puntos, ya te los puedes imaginar, son muy duros y son muy categóricos. Pero la delegación estadounidense ha estado, digamos, abierta a escuchar puntos de vista y comentarios. Yo creo que en un esfuerzo político aquí en Naciones Unidas por tratar de ganar tantos copatrocinadores como sea posible para llegar mañana con un proyecto muy, muy bien arropado, ¿no? Es decir, con el copatrocinio de lo que serán sin duda decenas de países, de Estados miembros de la ONU, algunos obviamente miembros del Consejo, eso no serán decenas, será una decena y un poco más, creo yo, y muchos más que no son miembros del Consejo, un poco como lo que hicimos con la resolución de armas pequeñas y ligeras, ¿te acuerdas? Que la abrimos al copatrocinio y nos sirvió mucho, porque fue un instrumento de presión justamente contra la Federación de Rusia. Bueno, aquí yo tengo la impresión de que la resolución seguramente será vetada, pero creo que el mensaje político que se va a dar va a ser fuerte y un poco en la línea de lo que hoy también decía el presidente Biden, ¿no? El mostrar en todo caso a un país agresor aislado, con poco apoyo internacional y un paquete de sanciones que se está cada vez ampliando y endureciendo más. Creo que lo más significativo de eso ha sido la cancelación del oleoducto que era importantísimo, ¿no? Porque abastecería de gas a una buena parte de Europa, el Nord Stream, el que venía por debajo del Báltico, ¿no? Que tú conoces bien. Entonces, bueno, estas medidas de este paquete de sanciones va a ir teniendo un efecto y creo que la estrategia es, sí, el mostrar una respuesta muy dura, pero afortunadamente, Leonardo, también este es un punto que conviene resaltar, porque sé que hay preocupación en muchísimas personas, seguramente en muchos de tus escuchas, de qué posibilidades hay de que hubiera una respuesta con una fuerza multilateral, multinacional, para contrarrestar, digamos, esta invasión
sobre Ucrania. No hay tampoco ningún indicio de que vaya a haber una respuesta de esa naturaleza. Los que sí sabemos es que el paquete de sanciones se va ampliando y se va endureciendo, y esperemos que ahí quede, ¿no? Porque también lo otro, pues, no sería, en mi opinión, una buena noticia en ningún sentido. Claro, una fuerza de choque para enfrentar a los rusos. Será interesante mañana o pasado mañana, cuando finalmente se discute el tema, ver esto que decía usted, el veto. México y Francia han sostenido, me lo explicaba usted hace algunos meses, esta idea de limitar el veto cuando se den efectivamente condiciones, en este caso de atrocidades, ¿no? En este caso estamos hablando de una invasión directa a un país y una violación de la Carta. Por supuesto, los que tienen el veto dirán, a mí me parece que no hay que reformar eso, pero creo que es una tesis que se va a discutir y que va a ser muy oportuno después o durante esta crisis, embajador de la Fuente. Sin duda, dentro de todo lo trágico y los saldos negativos, siempre hay que tratar de buscar también qué se puede sacar de provecho, y estoy seguro, lo traemos también ya muy bien definido. Pronto volveremos a insistir sobre ese tema para que pues se sumen más países. Ya van 110 por ahí la última vez que me quedé, los países que han suscrito esta iniciativa franco-mexicana. Tenemos que llegar a más de 2/3 partes de la membresía para que realmente podamos hacer suficiente ruido. Pero en fin, mañana no dejará de ser interesante, porque este mes el Consejo lo preside la Federación Rusa. Sí. Entonces, vamos a ver. Yo lo que estoy anticipando es que la resolución tendrá un apoyo considerable, no sé si 11, 12 países, quizá hasta 13, yo creo que serán cuando mucho 12, un par de abstenciones y un veto. Pero eso es la estimación de lo que percibo, y con la subjetividad de que las cosas puedan cambiar hasta que no estemos ahí y levantemos o no la mano, ¿no? Todo está muy fluido, y ha sido interesante ver las posiciones, la de India, por ejemplo, que probablemente se abstenga o voto en contra, y bueno, China, que también es quizá una de las más observadas también por el peso que tiene al interior del Consejo. Embajador de la Fuente, lo dejo porque sé que está usted tratando temas ya no delicados, delicadísimos, y le agradezco mucho la atención de haber estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, siempre es un gusto platicar contigo, y te mantendremos informado. Esperemos que con noticias que vayan un poquito menos mal, aunque debo ser franco, creo que los próximos días vamos a seguir viendo un aumento en esta escalada. Esperemos que no dure mucho y que no llegue a más. Muy bien. Gracias, buenas noches, gracias por tu interés. Buenas noches, el embajador Juan Ramón de la Fuente, para fortuna nuestra, esta noche conversando con usted. Bueno, y seguimos con la información. Jenny Valencia, adelante. Analistas económicos advierten que el conflicto entre Rusia y Ucrania provocará un contagio financiero ante la aversión al riesgo en el portafolio global. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Estudios Económicos, Asuntos Institucionales y Comunicación de Citibanamex, afirmó que el incremento en los precios internacionales del petróleo beneficiará los ingresos de Pemex, pero afectará las finanzas públicas por el subsidio que deberá destinar la Secretaría de Hacienda a las gasolinas y el diésel para contener que se disparen los precios. Sentimos que el impacto más fuerte va a ser por un potencial contagio financiero. Hoy se está dando algo de eso. Claramente hay un movimiento de aversión al riesgo en el portafolio global, y sobre todo por lo que pueda hacer en el precio de los commodities. El gas está aumentando, el precio del petróleo está aumentando, y por esa vía hay, en el caso de la economía mexicana, buenas noticias para Pemex en cuanto a exportación de petróleo, malas noticias para las finanzas públicas por el subsidio al precio de la gasolina. El analista económico reconoció que el escenario entre Rusia y Ucrania provocará incrementos en los precios del gas y las gasolinas, complicando el trabajo de los bancos centrales del mundo, pues meterá presión a la inflación, así que los bolsillos de los mexicanos se verán aún más afectados. Por su parte, Federico Rubli Keiser, vicepresidente del Comité
Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania sin duda afectará a los mercados financieros y al tipo de cambio. Hay que ver qué va a suceder con el conflicto de Rusia y con Ucrania, ¿no? Simplemente porque eso pues, le va a pegar a los mercados financieros, sea cual sea el desenlace, le va a afectar a los mercados financieros, y esto pues obviamente también se va a transmitir vía el tipo de cambio a la parte de México. Entonces sí tenemos que estar muy atentos a cómo este conflicto se va a resolver. Coincidieron que los principales riesgos para las economías son un potencial contagio financiero, afectación en el comercio y en los commodities agrícolas y energéticos, aunque destacaron que el impacto dependerá de la duración del conflicto. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, y seguimos con la información. Es interesante echarle un vistazo a los grandes números, así a los agregados económicos y también militares de los dos países. Le echaba un vistazo, por ejemplo, al tamaño del PIB de Rusia. Se habla mucho de la potencia, y es verdad, es una gran potencia continental, militar, etcétera, pero es un PIB que pues es más o menos el tamaño de Italia, no es un PIB particularmente fuerte. Moscú tiene un gasto en defensa de alrededor de 62 mil millones de dólares anuales, lo cual, pues el tema económico tiene su relevancia. Por supuesto, es un poder militar extraordinario, un ejército de 850,000 soldados. Ucrania tiene un ejército pues más o menos como el tamaño del mexicano. Habrá que ver efectivamente con la Guardia Nacional a cuántos llega. Pues estaríamos hablando de unos 200,000 militares. Pero vamos a hablar con alguien que entiende mucho de estos temas, que es el profesor Raúl Benítez. Él, usted lo sabe, es investigador del CISAN y es también presidente de CACEDE. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Saludo a tu audiencia. Pues queremos tu docta lectura, mi querido Raúl. ¿Cómo estás viendo la forma en que se ha desarrollado la parte militar, el avance ruso? Además, tú conoces bien Ucrania, has impartido conferencias en aquella parte del mundo. En muy poco tiempo, según los últimos informes, pues ya los rusos están en Kiev, en Odessa, y entiendo que ya controlan Chernobyl. Raúl, ¿cómo ves las cosas? Bueno, mira, como tú estabas señalando, Leonardo, Rusia sí tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, quizás sea el tercero, después de Estados Unidos, China y seguiría Rusia, con armas de muy alto poder, desde las nucleares, que ya las mencionó, no dijo voy a usarlas, pero dijo tengo armas nucleares, con lo cual todo el mundo se puso los pelos de punta. Tiene aviones de combate, está haciendo una operación militar pues, con una combinación de armas, está con desembarcos, usando fuerza aérea, artillería, y solo faltaría una entrada masiva de tropas por las fronteras, pero está atacando con artillería varias ciudades de Ucrania. Sobresale obviamente Kiev. No ha atacado objetivos civiles, está centrándose en objetivos estratégicos o militares. Por ejemplo, el aeropuerto de Kiev, el aeropuerto civil de Kiev es civil, no tiene armas defensivas, pero es estratégico. Ocupar Chernobyl, pues Chernobyl es una de las cosas que tenían los ucranianos muy enojados con los rusos, porque Chernobyl explotó en 1986, causó unos problemas de salud tremendos por las radiaciones en la población. Yo cuando estuve en Ucrania en el año 2013, se decía que Ucrania dedicaba el 2% de su Producto Interno Bruto a gastos de seguridad social, médica, para los afectados de Chernobyl, y que Rusia nunca les había ayudado para nada en eso. Y entonces una de las causas del enojo ucraniano cuando se cayó la Unión Soviética en 1990 es pues que los trataban muy mal con todo eso, que los trataban como parias. Estalla Chernobyl, era una instalación soviética que habían montado los ingenieros nucleares desde Moscú en un plan de obtener energía por la vía atómica, y entonces explota Chernobyl, ocultaron la información, murieron muchísimas personas, sigue Chernobyl soltando bocanadas de radiaciones nucleares de a poco, pero contamina el río Dnipro, y entonces esto tiene muy molestos a los ucranianos desde el origen de la República, y es una de las causas, el desprecio por no ayudarles en esta tremenda catástrofe humanitaria. Después Rusia estuvo 10 años postrado sin ningún tipo de reconstrucción, y llega Vladimir Putin y quiere reconstruir el imperio zarista y soviético. O sea, el zar Alejandro era el gran zar del siglo XIX, Stalin del siglo XX, y ahora él quiere ser el mandamás de Rusia y todos sus alrededores en el siglo XXI. Está empoderado ciertamente,
tiene unas grandes alianzas estratégicas con China, pues fue a China hace 15 días, llegó el presidente de Brasil, llegó el presidente de Argentina, pues es una cosa de geopolítica, pero muy trágica. Pero ¿no? tú conoces muy bien, digo, la forma en que las políticas militares, China ha tenido, pues en parte una transparencia de qué puede y qué no puede hacer. El estilo chino es compatible con estos zarpazos del oso ruso. Es decir, No. yo entiendo que China tiene como una aproximación más sucesiva, ¿no? Ahora leo el tema de Taiwán, pero no sé si sea compatible con estos zarpazos, Raúl. China no ha usado su ejército en los últimos 30 años, desde el fin de la Guerra Fría. China usa su poder económico principalmente, ni siquiera el político, porque nadie está imitando el modo chino de hacer política, ni de partido comunista, ni nada. Tiene un gran ejército, pero es disuasivo defensivo para lo que era la Unión Soviética y el Imperio zarista, ¿no? Territorialmente, sí, decía el tema del PIB, porque China, pues, además de ser el segundo PIB más importante del planeta, es una economía boyante y depende también de la estabilidad y la apertura, ¿no?, de las economías occidentales para su propio poderío. Por tanto, a diferencia de Rusia, que económicamente es una economía mediana, en términos de lo que son las grandes del planeta, pues puede efectivamente jugar a esto. Veremos cómo reaccionan los chinos. Mi querido Raúl, ¿algún apunte más? Sí, mira, lo del PIB es muy importante, quedada estratégica de querer agredir a Ucrania, quitarle porciones territoriales en el este, todo eso le podría suceder a Putin, que va a ser una guerra prolongada. Si de a de veras los países europeos y Estados Unidos, Inglaterra ya también está en un tono parecido, de a de veras le hacen un cerco de a de veras, por ejemplo, cancelar el código SWIFT para transacciones bancarias, eso los ahogaría. Y igual, pues no acabar de fabricar el oleoducto, entonces empezaría a haber escasez de productos en la Unión Soviética, no podría comprar ni vender nada. Por ejemplo, yo diría a México, pues, a Rusia, perdón, yo diría a México, pues ya no compres vacunas Sputnik. Juega con la geopolítica también, aunque sea con ese pequeño detalle, compra vacunas Pfizer, etcétera, porque Rusia pues todo lo usa geopolíticamente con sus intereses. Si yo fuera el canciller o el señor Gatell o algo así, diría, no, pues por el momento no les vamos a comprar sus vacunitas, ¿no? Además, que cómo se las pagan, y les cambias el sistema de pagos, No creo que Gatell opine mucho en esto, pero bueno, ciertamente creo que es un gran punto. Mi querido Raúl, pues pendientes, mañana seguramente se reunirá el Consejo y discutirán la resolución patrocinada en este caso por los Estados Unidos. Vamos a ver con cuántos países se suben. Hace un instante platiqué con el embajador de la Fuente. México seguramente estará acompañando a Estados Unidos en este punto, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Saludos, Leonardo. Este capítulo apenas comienza, eso está claro. Sí. Bueno, pues estaremos platicando tú y yo de esto. Gracias, Raúl. Y bueno, pues quiero decirle que acaba de subir a su cuenta de Twitter Emmanuel Macron, presidente de Francia, y presidente también. Francia tiene esa responsabilidad de la Unión Europea. Dice, hubo una elección deliberada y consciente de lanzar la guerra que pudimos haber efectivamente evitado, pues estábamos negociando la paz. Como europeos hemos decidido responder. Y bueno, pues hemos decidido infligir golpes severos a Moscú sobre las personas, sectores financieros, energía, transportes, exportaciones, visa. El régimen bielorruso cómplice será también ampliamente ubicado. Hemos decidido una ayuda económica destino a Ucrania alrededor de 1.200 millones de euros, y bueno, pues una serie de medidas que también Europa está anunciando para enfrentar también desde el punto de vista militar esta situación en Ucrania. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos. Vamos de argumento informativo. Usted me permitirá que en medio de toda esta crisis, como dicen por ahí, cuando las cosas ya están absolutamente insostenibles, todos pensamos en la ciudad, una de las ciudades más bellas de América, probablemente del mundo, más cultas y más seguras de México, Mérida. Yo le agradezco mucho a su presidente municipal que hoy converse con nosotros, Renán Barrera. Presidente, ¿cómo está? Leonardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Te saludo con afecto a ti y a todo tu auditorio. Preguntarle, había dos temas que tenía pendiente conversar con usted. Uno tiene que ver con la Asociación de Ciudades Capitales. Entiendo que se han organizado 12 municipios, usted me corrige, capitales de los estados. ¿Cuál es la idea que alienta esta asociación, presidente?
Sí, bueno, primero que nada, Leonardo, me parece que es fundamental que en estos tiempos en los cuales los ayuntamientos del país, en especial las capitales, compartimos circunstancias similares, población, retos, desafíos, temas presupuestales, pero también el deseo de poder compartir experiencias exitosas de diferentes ciudades y que además tiene el objetivo de poder ser un punto de encuentro, un punto común, independientemente del origen político partidista de los alcaldes o alcaldesas. Pues la idea es poder fortalecer mucho la práctica de buenas pues experiencias a nivel municipal. De ahí platicamos varios alcaldes, platicamos los alcaldes de Puebla, de Monterrey, de Querétaro, de Mexicali, y llegamos a la conclusión de que sería un ejercicio muy interesante poder crear una organización que nos permitiera profesionalizar el trabajo que se realiza. Sabemos que hay muchas organizaciones de alcaldes, lo existen por partido político, lo existen también por zona geográfica. En total son más de 2.400 municipios del país, todos muy importantes, pero con realidades muy distintas. Hay municipios fronterizos, hay municipios que son urbanos, municipios rurales, municipios con 10,000 habitantes, municipios con 2 millones de habitantes, y todo esto lo que genera pues es que hay una dispersión en cuanto al esfuerzo de poder compartir circunstancias similares. De tal manera que, pues bueno, estamos ya 19 presidentes y presidentas municipales de todos los partidos políticos, 19 ya que estamos pues prácticamente convencidos de la necesidad de poder hacerlo, de los 4 puntos cardinales de nuestro querido país, y la primera mesa directiva que se ha integrado está pues un servidor como presidente de esta naciente organización, que es la Asociación de Ciudades Capitales de México, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, está también Luis Donaldo Colosio, que de Monterrey, como secretario, y Margarita Moreno de Colima como tesorera. Estamos buscando hacerlo con criterios también donde haya una inclusión geográfica, donde haya una inclusión también de origen partidista y donde haya también pues una pluralidad de ideas que nos permita meter a la misma canasta pues todo lo que consideramos que son fortalezas en nuestros municipios que pudieran ayudar a hacer mejores gobiernos en nuestro país. Qué interesante. Oiga, hace unos días platicaba con la profesora Barriga del Colegio de México, Día de la Lengua Materna, y hablábamos de la necesidad de fortalecer no solamente, digamos, la parte cultural, que creo que en Mérida tiene un enorme relieve, sino también irle dando dignidad a las culturas tradicionales. Y cuando digo dignidad, quiero decir una cotidianización, ¿no? Es decir, relacionarnos con ellas no como si fueran un objeto de museo, sino como parte de nuestra vida. Entiendo que ha desarrollado en Mérida un instituto municipal para el fortalecimiento de la cultura maya, presidente. Sí, efectivamente, Leonardo, y además recientemente, apenas el 21 de febrero, sabemos que se celebra a nivel internacional, pues precisamente el Día de las Lenguas Maternas, y aquí precisamente en Yucatán en general, y concentrado mucho en Mérida, en la ciudad capital, tenemos una gran cantidad de mayablantes, una gran raíz, sentido de pertenencia, identidad de la cultura maya, que tiene mucho que ver con la lengua, por supuesto, pero también con la cultura en general maya, que es muy reconocida a nivel internacional. De tal manera que el esfuerzo que estamos haciendo aquí a nivel, municipio, pues es la creación. 2019 creamos la creación de este instituto, que es una academia en donde también se enseña la lengua maya. Pues evidentemente nos ha dado muy buenos resultados. Actualmente contamos con 240 estudiantes que son entre niños y adultos. Tenemos hasta extranjeros, alemanes, italianos, de otras partes del mundo estudiando la lengua maya. Un ruso descifró los glifos mayas, presidente. Exactamente, y muchas veces yo decía que pues los que hemos crecido aquí rodeados de esta cultura, pareciera que muchas veces nos pudiera dar ceguera de taller, es decir, que tenemos una riqueza cultural a nuestro alrededor, pero que los propios habitantes tenemos que fomentar y tenemos que acrecentar. Los últimos datos del INEGI nos arrojaron, por ejemplo, que en Yucatán teníamos en 2010 alrededor de 544,000 personas pues mayablantes. Estamos hablando de la cuarta parte de la población.
Hoy tenemos una disminución de un 10% del 2010 al 2020, con casi apenas 520,000 personas. Y esto es algo muy importante porque la propia migración, las propias redes sociales, la propia tecnología, los accesos a otro tipo de labores, en muchas ocasiones hace que la gente migre a ciudades urbanas que tienen una dinámica muy distinta a lo que significan las poblaciones originarias. De tal manera que estamos haciendo este gran esfuerzo aquí desde el Ayuntamiento de Mérida. La verdad estamos muy contentos. Vemos niñas, niños que están tomando clases, que están declamando, que están cantando. Hemos grabado ya incluso CDs. Hay hasta raperos que ya cantan en maya. En fin, tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones, pero que también, por supuesto, tengamos este fomento. Ya tenemos 50 intérpretes de la lengua maya que están pues prácticamente con estudios reconocidos por parte de la Secretaría de Educación. Sí, ya a eso me refería con el tema de la rutinización. Es decir, no están en el museo ni recordar los viejos tiempos, sino que canten rap en maya y que sea una lengua de uso común. Presidente, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Leonardo, a ti y a todo tu auditorio. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Renan Barrera es el presidente municipal de Mérida el día de hoy, conversando con usted. Vamos ahora a la pausa musical. La hora está como muy, digamos, polarizado. Bueno, pues es que tenemos, y también disminuido, pues los acontecimientos mundiales van efectivamente poniendo a cada quien en su justa dimensión. La gravedad de los asuntos nos ha llevado el día de hoy a concentrarnos mucho más en los temas mundiales. Vamos a estar pendientes de lo que se discute en Nueva York, lo que nos decía Juan Ramón de la Fuente, y por supuesto le tendremos la mejor información y por supuesto, como todos los días, le traemos las voces más solventes de este país para analizar los temas más relevantes. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Hasta mañana.